Un saludo especial para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de la programación del seminario 30 años de la Constitución, relatos históricos y transformaciones política y jurídica en Colombia. En nombre de la Universidad de Nariño, la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República en la ciudad de Pasto, les damos un saludo especial y les animamos para que sean partícipes activos de estas conversaciones a través de nuestro chat en Banrep Cultural Pasto. De igual manera, queremos expresarles un saludo muy especial a nuestros invitados del día de hoy, a quienes les presentamos nuestro saludo y les agradecemos también por haber hecho este espacio en sus agendas y poder conversar con nosotros en estos temas tan pertinentes en la actualidad de nuestro país. Hoy tendremos como invitados a la doctora Xiomara Balanta, quien inicialmente estará con nosotros desarrollando su ponencia que ha titulado La Jurisdicción Especial para la Paz a la luz y las garantías constitucionales. Y posteriormente estará con nosotros el doctor David Sierra Soroquinas, quien presentará su ponencia, El precedente a la luz de estímulos sistémicos a partir de la Constitución de 1991. Quiero contarles un poco sobre los perfiles de nuestros invitados. La doctora Xiomara Balanta es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es abogada de la Universidad de San Buenaventura en Cali, magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Fue conciliadora adscrita al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali. Realizó el primer concurso, o el primer curso, mejor, colombiano interdisciplinario en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y participó del proyecto Alternativas a la Violencia en el país del Ecuador. Por su parte, bueno, es un resumen de su hoja de vida. Por su parte, también estará el doctor David Sierra Soroquinas, quien es docente e investigador de tiempo completo en el programa de la maestría en Derecho Administrativo de la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Colombia. Es abogado y magíster en Derecho por la Universidad de Antioquia en Colombia. Es doctor en Derecho por la Universidad Federal de Bahía en Brasil, con una tesis sobre desacuerdos entre teóricos del derecho desde el punto de vista de la epistemología social y la filosofía analítica. Ha sido editor de 2 obras en el campo de la filosofía y del derecho, sobre la teoría pura del derecho y notas al margen del derecho y el lenguaje en la editorial de la Universidad Externado de Colombia. Sus áreas de interés son la filosofía del derecho, la metateoría del derecho, el derecho público, la epistemología social y la filosofía de las ciencias. Así que bienvenidos, les presento el saludo especial. Muchas gracias. Vale, continuamos entonces. Le cedemos la palabra a la doctora Xiomara Balanta para iniciar su disertación. No sin antes agradecer a ustedes que nos siguen a través de Banrep Cultural, quienes desde ya pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus apreciaciones, que finalmente se las transmitiremos a nuestros ponentes. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo especial a la doctora Isabel Cortés, al gran ponente que me acompaña el día de hoy, al doctor David Sierra Soresquinas. Un saludo a la comunidad académica de la Universidad de Nariño, de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Un saludo de verdad especial y al Centro Cultural Leopoldo López Alvarado del Banco de la República de Pasto. A todos y todas, muchísimas gracias por esta invitación. Para no extenderme mucho en el tiempo, pues yo quisiera hablarles un poquito hoy, como ya lo decía, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz como un sistema de garantías constitucionales. Para iniciar, yo quisiera hacer referencia, bueno, el autor Titel establece que los procesos de justicia transicional generalmente se desarrollan en contextos difíciles,
como son los cambios de los antiguos regímenes o la terminación de un conflicto armado en aras de consolidar la estabilidad política y la terminación de la violencia. Por tal motivo, son procesos que tienen inmersos un amplio contenido político por el cambio que pretende causar, pero su naturaleza corresponde a la de un instrumento jurídico en el periodo de transición. Eh, Bajo este horizonte es posible establecer que en contextos de transición pueden surgir diversas posiciones sobre la finalidad del proceso, es decir, ser medio para la consolidación de la paz o un instrumento real de justicia, lo cual llevará a una inevitable tensión entre principios jurídicos y los derechos fundamentales. Es justo este problema jurídico al que quiero al que quiero proponerles hoy en este encuentro, y es cómo se ajustan las garantías constitucionales en la Jurisdicción Especial para la Paz a efectos de proteger los derechos fundamentales de las víctimas y de las personas que se sometieron al mismo y decidieron dejar las armas a un lado. En primer lugar, debo señalar que en el escenario de valores y principios constitucionales puede llegar a presentarse verdaderas tensiones entre ellas, y esta realidad jurídica no resulta ajena en el ejercicio judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz. Un ejemplo de esto puede ser lo planteado con las categorías de paz y la categoría de justicia. Eh, y ahí vienen esas tensiones de cuál de las dos son más importantes, cuál de las dos es un criterio que define como resolución judicial. Posiblemente en un escenario académico como este, la discusión sea más amplia, con múltiples posturas, pero hay que recordar que nuestra justicia, que la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido pensada desde una perspectiva dialógica, en la que coinciden víctimas, victimarios, comunidades, diferentes pueblos étnicos, grupos con capacidades especiales, con enfoques preferenciales en temas de territorio, en temas de género. Y esto se debe a que básicamente el conflicto armado tuvo una afectación en todo el territorio colombiano, pero esa afectación fue diferenciada. Justamente cuando uno habla un poco de estos temas, es que tiende a explicarse un poco frente a los argumentos sobre nuestras decisiones, sobre las posiciones que se toman de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero al mismo tiempo las mismas deben obedecer a la lógica constitucional y el desarrollo que la Corte Constitucional ha realizado de la misma. En segundo lugar, se hace importante ubicar a la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco de la Constitución. Y para ello hay que entender que el punto de partida de esto fue el proceso de dejación de armas, el cese bilateral y definitivo de las hostilidades entre los miembros de la fuerza pública y los integrantes de las FARC-EP. Sin duda alguna, estos son resultados tangibles de lo que fue una salida negociada al conflicto armado, la cual se vio materializada a la luz del acuerdo final para la terminación del conflicto y la consolidación de una paz estable y duradera. Sin embargo, he de advertir que a ello se le suma una de las mayores apuestas que ha tenido el país. Y esto es lo que está contenido en el punto número 5 en lo que se pactó. Primeramente se pactó en La Habana, donde se estableció básicamente, y es el punto 5 tiene que ver con las víctimas y tiene que ver con la creación también de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este sistema incorporaba a través de un título transitorio en el cuerpo normativo de la Constitución de 1991 como un instrumento de justicia transicional y en consecuencia necesaria para poder pasar de una situación de violencia, de violación masiva de derechos humanos a una sociedad democrática y reconciliada, consta de 27 artículos, del cual hacen parte las siguientes medidas y mecanismos que no pueden entenderse de manera aislada. Aquí se crean entonces entidades como la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Y se adoptan también las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. Bueno, ¿y qué hace esta jurisdicción? ¿O qué es lo que se pretendía lograr aquí? Pues básicamente, con eso se pretende lograr un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas a lo largo del conflicto armado. Pero esto solo puede ser luego de una investigación y un juzgamiento de los crímenes cometidos durante el conflicto y en el marco del conflicto. La Jurisdicción Especial para la Paz, entonces, como lo he dicho, es una jurisdicción excepcional, es una jurisdicción transitoria
que parte del principio del reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos y cuyo funcionamiento es esencial para la consolidación del posacuerdo. Y tiene como objetivos los siguientes. Entonces, el primero es satisfacer el derecho de las víctimas a una justicia, una reparación y una no repetición. Y aquí viene todo este tema este tema de cómo garantizamos la no repetición. Si en el caso colombiano, por ejemplo, es un caso que la gente considera sui generis porque se trató de hacer se hizo un acuerdo final de paz con uno de los grupos armados ilegales, pero aún está pendiente consolidar otro acuerdo como lo que llaman una negociación con otro grupo con otro grupo armado ilegal. ¿Y esto qué lleva? A que la gente sienta que es una paz sin transición, ¿no? De lo que ya varios autores también han hablado. Otro de los objetivos de la jurisdicción es ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y también adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno. La Jurisdicción Especial para la Paz entonces es un modelo de justicia restaurativa inédito con el que se busca preferentemente la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado esta victimización. Y también se pretende atender prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas a través de la aplicación de un enfoque integral que garantice, como lo dije, la justicia, la verdad y la no repetición. Dicho lo anterior, debo llegar al tercer punto de esta intervención y es cómo desde la Jurisdicción Especial para la Paz podemos contribuir a una visión más amplia del derecho, no solo analizando las normas contenidas formalmente en los textos jurídicos, sino cómo se puede hacer una construcción de la investigación orientada a la búsqueda de fórmulas nuevas, innovadoras, alternativas, que lleven desde la sociedad hacia lo jurídico, lo que uno llama sociojurídico, con niveles de complejidad y comprensión más allá de las teorías tradicionales. Para lo cual el escenario entonces de justicia transicional en Colombia es un lugar, una institución ideal para poder hacer esto. De una manera muy sencilla, parto entonces de decir que en un Estado constitucional, social y democrático, como el que está consagrado en la Constitución Política Colombiana, esta es la manifestación de la evolución histórica de los valores y de los principios desde los cuales las sociedades contemporáneas se determinan, ya que a través de esto es que es posible la materialización y la garantía a distintos grupos humanos. Aquí quiero citar al autor Pérez Luño, donde decía que la decantación terminológica desde el Estado de Derecho al Estado constitucional puede considerarse el reflejo de un triple desplazamiento advertible en los ordenamientos jurídicos democráticos que se concretan básicamente en tres cosas. Uno, el desplazamiento desde la primacía de la ley a la primacía de la Constitución. Luego viene el desplazamiento desde la reserva de la ley a la reserva de la Constitución. Y el tercero es el desplazamiento desde el control jurisdiccional de legalidad al control jurisdiccional de la constitucionalidad. Con esto, a lo que me quiero referir es que básicamente en este escenario donde está ese Estado constitucional, es importante plantear entonces cuáles son esas garantías constitucionales presentes en la Constitución Política de Colombia, pero que también están presentes en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es que la garantía del derecho debe tenerse en cuenta en todas las entidades estructuradas, organizadas y jurídicamente creadas. Y es que de eso básicamente se basa el gobierno y en este caso esta alta corte para tomar decisiones que sean sólidas, pero que estén respaldadas en la Constitución Política de Colombia, en los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. Es así como el constitucionalismo contemporáneo también vincula los postulados fundamentales contenidos en la Carta Fundamental a la existencia de garantías que sean reales, contenidas en la misma Constitución y por eso, por lo que se encuentran, por eso existen en la Constitución Política de Colombia unas garantías que son fundamentales para poder avanzar en la protección de los derechos, en este caso también fundamentales. En este orden de ideas, la Jurisdicción Especial para la Paz, aquí es posible hablar básicamente de dos garantías que resultan imperativas en nuestra labor judicial.
En primer lugar, la consolidación de la paz. Pero para comprender esta garantía de que hay de consolidación de la paz, aquí es necesario definir que eso no puede entenderse, que hay que entender el concepto de paz. Y allí el autor Galton ha dicho que es una noción tan amplia y comprensible desde diferentes disciplinas que ha sido entendida como una expresión que llaman sombrilla. Razón por la cual con esto hay que tener un concepto desde una comprensión jurídica, se asumiría como lo ha definido la Corte Constitucional colombiana, como la paz no debe ser entendida como la ausencia de conflictos, sino como la posibilidad de tramitarlos de manera pacífica. Esta definición elaborada también por la Corte Constitucional resulta pertinente justamente en el marco de las decisiones, de la decisión que declaró la constitucionalidad, por ejemplo, del Protocolo 2 adicional de los convenios de Ginebra. Y es de tener en cuenta que en la actualidad el sustento desde el derecho internacional público de las leyes de amnistía, por ejemplo, se encuentra en estos instrumentos internacionales en cuanto a derecho internacional humanitario. Ahora bien, se tiene entonces que el derecho a la paz se circunscribe bajo los denominados derechos que en algún momento llaman derechos de tercera generación. Yo cuando estaba en la docencia no era muy partidaria de hablar de estos derechos de tercera generación, pero son derechos por los cuales tienen una profunda incidencia en la visión contemporánea respecto del Estado constitucional. Toda vez que este tipo de derechos como el derecho a la paz son derechos que le pertenecen a una colectividad, es decir, se salen de la esfera individual. Aquí entonces es esencial entender que este derecho a la paz es esencial bajo el modelo de Estado constitucional. Igual es posible también ubicar en diversos textos constitucionales la consagración expresa al derecho a la paz. Y aquí, por ejemplo, en los casos de las amnistías, yo pertenezco a la sala de amnistía o indulto. Hay que entender que en este caso concreto, las amnistías pueden ser concedidas bajo el derecho a la paz, el cual resulta importante en los estados constitucionales y desde esta altura constitucional establecerse como un principio ético, político, la cual le corresponde como una garantía para la construcción de la paz. Entonces, es fundamental tener claro que en la mayoría de los casos, las negociaciones, por ejemplo, de una amnistía en el marco de la transición son en frecuencia utilizadas para estabilizar y consolidación de una transición. No obstante, lo que esto implica, tal vez paradójicamente, es que las amnistías quedan condicionadas por los intereses políticos de la sociedad y ante eso se genera entonces como una doble dirección, puesto que la construcción de la paz es el cumplimiento de los postulados constitucionales, pero al mismo tiempo está el interés de la sociedad que se manifiesta en la Constitución. La segunda garantía aquí a analizar es la proximidad del proceso judicial con las víctimas. Aquí viene el tema de la aceptación de víctima que tiene diferentes connotaciones e implicaciones en los conflictos armados, en los procesos penales, en las acciones civiles, entre otros. Por tal motivo, ha tenido un desarrollo diverso en los diferentes ordenamientos jurídicos, pero para efectos de la presente ponencia yo quisiera como centrarme en las víctimas en los conflictos armados. Y aquí es un principio fundamental del acuerdo final de paz. La centralidad está en las víctimas. Y para ellas es fundamental tener esta claridad. La víctima entonces es quien en razón del conflicto armado sufre un daño material, personal o intangible. Pero existe un tercer elemento además en el además del contexto del conflicto armado y el daño, y es su no participación en las acciones de conflicto o encontrarse bajo condiciones de protección internacional. A la terminación de un conflicto se tiene en muchas ocasiones la pretensión de los sectores que se enfrentan para resultar políticamente bueno y conveniente frente a esta situación de transición. Y es aquí donde se plantea un verdadero reto para la justicia transicional de un Estado constitucional, donde, como se indicó, parafraseando a Pérez Luño, uno de los fines es la protección de los derechos humanos. De otro lado, los instrumentos internacionales, por ejemplo, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 2, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 25, han determinado la importancia de los derechos de las víctimas. Para el desarrollo de la jurisprudencia también del sistema interamericano y del sistema universal, se han establecido ya muchos elementos que nos permiten como jurisdicción especial para la paz entender cuáles son los derechos de las víctimas y cuál es el alcance que nosotros debemos dar.
Bajo ese escenario internacional y dado lo específico de las víctimas dentro de un conflicto armado, no resulta común que en los textos constitucionales estos derechos se encuentren expresamente consagrados. Pero eso no es un problema, porque repito, para eso también está el bloque de constitucionalidad. Em, entonces, de alguna manera, en Colombia hay un amplio y un decidido reconocimiento de los derechos de las víctimas que permite identificar unas de posiciones y de relaciones que los llaman a veces fundamentales, que asignan al Estado la obligación de que a través de los procedimientos constitucionales se adopten normas que regulen los derechos, por ejemplo, a la verdad, a la justicia, a la reparación, así como las condiciones que permitan una verdadera exigibilidad. Es decir, de nada me sirve tener los derechos, pero no hay garantías para yo poderlo hacer exigible. También que se establezcan las condiciones para que haya una verdadera investigación, un verdadero juzgamiento y una verdadera sanción a los responsables y que se haga posible la búsqueda de la verdad. Que se impongan también a quienes causaron algún daño la obligación de reparar y subsidiariamente y de manera excepcional que el Estado asuma dicha obligación si es que se requiere. También es que se establezcan instituciones judiciales administrativas que permitan unos procedimientos efectivos, pero también rápidos. En este punto, la Jurisdicción Especial para la Paz no puede ser inferior a estos postulados constitucionales. Debemos ser consecuentes con el Estado constitucional y tener en el centro la garantía de los derechos de las víctimas, apostándole claramente a la satisfacción al derecho a la paz a través de la superación del conflicto, donde el Estado debe garantizar la no repetición. Pero esta segunda garantía no puede ser formulada de manera abstracta o etérea, toda vez que frente a las víctimas de un conflicto la acción judicial debe ser humanizadora. Y al ser un principio que se enmarca bajo una apuesta ética, la pretensión es tener la capacidad de transformar su condición de víctima. Para ello hemos creado desde la jurisdicción un manual de participación de víctimas, el cual se elabora en cumplimiento de la sentencia interpretativa 01 del 2019 que fue proferida por la sección de apelación de la jurisdicción. Ese es nuestro órgano de cierre. En dicha providencia se ordena también a la comisión de participación que funciona en la jurisdicción elaborar este manual y que incluyera también temas que son importantes, como el tema de las notificaciones, acreditación de víctimas, representación individual, colectiva, participación escrita, participación oral, y que además puedan ser objeto de actualizaciones de manera periódica. El Manual de Participación de Víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, entonces, es un instrumento dirigido tanto a las y los operadores judiciales de la jurisdicción como a las víctimas residentes en Colombia, las víctimas residentes en el exterior, sus representantes judiciales y organizaciones que desean acceder o que actualmente participan o actúan ante la jurisdicción. Tomando entonces en cuenta este nivel de profundidad y el tecnicismo, esto debe ser acompañado de materiales pedagógicos destinados a diferentes públicos. Los objetivos principales entonces de este manual es recoger los estándares aplicables en materia de derecho de participación de víctimas, clarificar los procedimientos y el alcance de la participación de las mismas ante la jurisdicción y brindar herramientas técnicas, prácticas para poder contribuir a la toma de decisiones que garanticen un efectivo derecho a la participación integral de las víctimas ante la jurisdicción. Desde la jurisdicción, entonces, esperamos que la expedición de este manual impacte de manera positiva la administración de justicia, pero también que sea favorable y permita aprendizajes dentro de los derechos y las garantías de las víctimas en el país. Para terminar, porque sé que no tengo mucho tiempo, pero para terminar un poco quisiera dejar planteados varias cosas. Y es que lo primero es que, como me imagino que ya ustedes también conocen un poco el recorrido que llevamos en este tiempo de la jurisdicción, tenemos abiertos 7 macrocasos. Tenemos abiertos el caso 001, que es el caso sobre eh, los secuestros por parte de las FARC entre 1993 y el 2012. En este caso, más de 300 excombatientes del grupo armado de la exguerrilla de las FARC han rendido testimonios individuales y colectivos respecto a los secuestros o las retenciones cometidas en el marco del conflicto armado. Aquí se han acreditado más de 2.400 víctimas y por lo menos 900 han tenido participación directa en los trámites ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y un gran logro es que ya las FARC admitieron la culpa
asumieron claramente la responsabilidad por los secuestros ocurridos y han hecho también un reconocimiento explícito del sufrimiento infligido de manera injustificada por las víctimas. Tenemos rápidamente también abierto el caso 02, que habla sobre la priorización de la situación de Tumaco, Ricaute y Barbacoas por parte de las FARC-EP y por la fuerza pública. Tenemos el caso 003, que habla de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes estatales, los mal llamados falsos positivos. Aquí la jurisdicción establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009 al pasar de 792 víctimas en 2008, 122 casos reportados en 2009. Entonces, hay una baja considerable. Se tiene en este caso, por ejemplo, que Antioquia, Costa Caribe, Norte Santander, Huila, Casanare y Meta son los 6 territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en esta fase de investigación. Tenemos el caso 004, que fue la situación territorial priorizada por la región del Urabá. Es un caso que va avanzando. Tenemos el caso 005, que es el que prioriza la grave situación de las violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca, pero también ahí se ha priorizado los diferentes municipios del Valle del Cauca y del Cauca. Por eso este es el caso llamado situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Tenemos el caso 06, que es la victimización de los miembros de la Unión Patriótica, y el caso 007, que es el de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano. En este caso fue priorizado teniendo en cuenta que la incorporación de niños y niñas en las filas del grupo armado de la antigua guerrilla de la FARC, la utilización de actividades propias en el conflicto fue una política orientada a incrementar la capacidad militar y apoyar sus necesidades de operación como grupo armado. Este mismo caso también se investigará y se sancionará la violencia sexual cometida en contra de los niños y las niñas. Estos casos son la muestra de que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es una realidad jurídica, es una realidad ética, es una realidad política, donde las entidades que conformamos este sistema integral estamos avanzando de manera articulada con el único y principal propósito, que es el de contribuir a la construcción de una paz, pero sobre todo también a la reconciliación en Colombia. Muchas gracias. Dejaría hasta ahí para darle paso al ponente que me acompaña. Muchísimas gracias, doctora Xiomara, por esta ponencia y por ese análisis sobre los valores y los principios constitucionales a la luz de la Justicia Especial para la Paz. Bueno, continuamos con nuestro segundo ponente, el doctor David Sierra Soraquinas, a quien le damos la bienvenida y tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctora Isabel, y a la doctora Xiomara Balanta, que pues, es una conferencia que a la luz de la que traigo hoy, pues evidentemente por las connotaciones y por los cargos que ambos ocupamos, pues seguramente tiene menos importancia en ese marco de la situación jurídica que estamos, situación jurídica y política que estamos pasando. Entonces, yo voy a compartir una presentación, digamos, que sirva de guía también para lo que, pues, justamente, pues, voy vamos, a narrar. La presentación es sobre, digamos, he titulado El precedente a la luz de los estímulos sistémicos a partir de la Constitución de 1991. Es decir, hay un límite. El plan de la exposición es, primero voy a dar unos aspectos de contexto que hay que tener en cuenta, unas circunstancias destacables que cambian nuestro sistema jurídico y luego un análisis del asunto, de la problemática que estoy presentando. Entonces, lo primero que tenemos, pues, me gustaría pues como hablarle son unos aspectos conceptuales para, a raíz de mi exposición, digamos, cómo la estoy entendiendo este problema. Lo primero es entender qué es un sistema jurídico y cuál es el sistema jurídico nuestro. Por sistema jurídico
podemos entender es no solo el conjunto de las normas, ese sería el ordenamiento jurídico, sino todo el conjunto de las comunicaciones que se puedan generar en el marco de la variable de lo que es válido y no válido. Entonces, en términos de Wittgensteiniano, sería como una especie de juego de lenguaje técnico en el que hay unas reglas tanto epistémicas como sociales. Normalmente nuestros sistemas jurídicos están catalogados dentro de las familias romano-germánicas. Digamos que es una tradición también continental europea, es decir, hacemos parte de los sistemas jurídicos occidentales. Por supuesto, ahí se notará el eurocentrismo en este relato. Y dentro de esos sistemas occidentales, pues hay dos sistemas, dos familias de sistemas jurídicos que son la familia del common law y la familia continental o romano-germánica. Esta familia de sistemas sociales tiene la particularidad, y solo me gustaría señalar esta particularidad, entre otras, en que son sistemas en los que abunda la codificación, en los que la legislación, la técnica, la legisprudencia se hace pensando en aparatos normativos que sean bastante complejos y que intenten cumplir la mayor parte de los casos en abstracto. Entonces, como sistema jurídico particular y podríamos decir como ejemplo por antonomasia, pues son los sistemas napoleónicos, y todo esto a la luz de la época colonial española y portuguesa, pues la gran mayoría de sistemas latinoamericanos tienen un sistema de codificación. Luego, pues algunos teóricos del derecho como N. David y Mario Lozano han dicho que los sistemas latinoamericanos son una especie de sistemas mixtos, ya que hay, digamos, cierta influencia también de las familias del common law. Y resaltan esta mixtura de los sistemas en la importancia que se le da a la jurisprudencia. Digamos que muy probablemente yo no creo que pues, vienen a ser más tipos en términos weberianos, tipos ideales, y lo otro se van yéndose a acercar. Hablar de sistemas mixtos pues es una categoría metodológica un poco engañosa porque no nos permite clarificar. Si uno se fuera a decir, son sistemas que tienden a la codificación y que ha venido una serie de cambios, de una evolución en el propio sistema jurídico, no solo latinoamericanos, sino también propiamente europeos, en los que se ha ido cambiando a la luz de la importancia de los tribunales constitucionales especialmente. Entonces es importante sentar esas bases para entender nuestra exposición. Ahora el sistema jurídico de nosotros lo podemos definir como un sistema codificador con tribunales, con un tribunal constitucional bastante activo. De ahí se desprende el otro concepto que, digamos, o familia de conceptos que es importante clarificar, que es el de jurisprudencia. La jurisprudencia podemos entender como el conjunto de todas las sentencias que se produce en un sistema jurídico dado. Entonces, la jurisprudencia en Colombia es ese conjunto de sentencias que se producen en todo el sistema. Ahora bien, como los sistemas jurídicos no son meramente estatales, sino también tienen sistemas regionales, piénsese en organismos europeos, también tienen organismos internacionales en los que influye sentencias, pueden influir como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestra región. Entonces, digamos que ese conjunto de sentencias en algunos aspectos no es un conjunto cerrado, sino que muchas veces está abierto, y dependiendo de la materia que se pueda estar analizando, entenderemos que hacen parte o no hacen parte ciertas sentencias.
de ahí viene el concepto central de esta exposición, que es el de precedente, y que vamos a entender por precedente justamente para evaluar acá. Básicamente, por precedente hay dos formas de analizar el precedente en su aspecto normativo, es decir, existe una regla que implica creada por un juez y a su vez, como existe esa regla dentro de un sistema jurídico, los operadores jurídicos, y esto quiere decir también los otros jueces, deben cumplir esa regla. Normalmente estoy haciendo una serie de simplificaciones, por supuesto, pero ese es grosso modo lo que entenderíamos por precedente. Por el otro lado está el concepto de precedente o la acepción del precedente entendida como un elemento persuasivo. Y este elemento persuasivo podríamos tomar una definición bastante amplia y vaga en algunos aspectos de McCormick y Summers, que dice que el precedente son modelos creados en una sentencia que sirven para que un juez posteriormente falle sus casos. Estos modelos lo que hacen es, ya no estamos hablando de una regla jurídica, sino en el mejor de los casos, en una regla epistémica, en un elemento argumentativo que sirva para que un juez tome una decisión sustentada a partir de unos criterios. Y dentro de esos criterios, pues, aparecería también la propia distribución del ordenamiento jurídico por niveles, digamos, con la típica distribución que entendemos y explicada por Hans Kelsen, de una organización por niveles, en la metáfora ya famosa de Adolf Merz de la pirámide normativa. Finalmente, la jurisprudencia pues, está en el marco de unos principios jurídicos, y diríamos acá que son principios en términos ideológicos, es decir, cuando se crean los sistemas jurídicos hay una especie de idea que es lo que mueve a cada uno de los juegos de lenguaje, o sea, hace una especie de axiología, así no se cumple. Y dentro de eso, pues lo que se busca en el precedente es que haya una coherencia en los fallos. Coherencia en términos pues, generales, que eso a su vez, dependiendo de la forma como se utilice o se exprese, se ve de manera diferente en otros aspectos como principios de igualdad constitucional, principio de cosa juzgada. Para extender, lo que se quiere ver es que en un sistema jurídico siempre busque que los fallos, digamos, estén en un mismo orden. Si a alguien le fallan B y otra persona cree que tiene las mismas condiciones que ese fallo, entonces el resultado debería ser B. Ese es un marco que es ideológico, conceptual, como hemos visto, y que pues nos ayuda a construir todo ese concepto de jurisprudencia que es importante para ver cuando hablemos de estímulos. ¿Qué son los estímulos o qué vamos a entender nosotros por la palabra estímulos acá en el marco de esta conferencia? Los estímulos son aquellos cambios normativos que el sistema propiamente los toma, y como los empieza a tomar, cambian y generan una nueva dinámica dentro de un sistema jurídico, en general dentro de cualquier sistema. Hay dos tipos de estímulos quizás los más fuertes, que son los cambios normativos, los cambios del ordenamiento, es decir, nuestras disposiciones cambian, sea que cambie una ley, sea que cambie una constitución, sea que cambie un decreto, dependiendo de, por supuesto, qué tan grave o qué tan fuerte es. Y la otra es, esos cambios ya no se dan a partir de un diseño del ordenamiento, sino de la propia operación
del derecho. O sea, hay una dinámica. Cómo con esos materiales jurídicos que hay en un momento dado en un sistema jurídico se opera. Y en esos, la forma de operación que tenemos en nuestro sistema jurídico es la interpretación. Y hay dos tipos de interpretación. Esto pues, no es para nada novedoso, que es, ya lo he dicho Hans Kelsen, digamos, medianamente, y la escuela genovesa ha tratado de seguir ampliando eso, especialmente por Ricardo Guastin, que es la interpretación válida y la interpretación, digamos, a secas, que lo podríamos denominar como interpretación doctrinal o interpretación de ley deferente. La interpretación válida es la que hacen los propios jueces. Entonces, el propio juez, con los materiales jurídicos que tiene, empieza a operar el derecho y a decir de una vez cómo es el derecho. Entonces, empieza a crear normas y esas normas empiezan a estructurar el propio sistema jurídico. Entonces, aquí el juez es uno de los agentes más importantes dentro del sistema, pero no es el único, porque vienen también los doctrinantes, y los doctrinantes en sistemas especialmente que abunda la codificación, los doctrinantes lo que buscan también es justamente sistematizar conceptos, normas, dividiéndolas en reglas, principios, y también dando una especie de soluciones. Y son estos doctrinantes muchas veces los que permiten o afianzan que ciertas interpretaciones, o sea, el resultado de interpretar, haga carrera y el sistema opere de una manera. Ese es, digamos, el marco de contexto. Ahora, es importante que entendamos, entonces, en este tema, muy rápidamente, un esquema de cómo funciona a la luz del precedente. Entonces, hay ciertos aspectos fundamentales que se tienen que tener acá, que es, hay dos sujetos principalmente, pero no son los únicos, que es un juez, que es el redactor de la sentencia. Hay un operador jurídico, que es el lector, en términos pues, muy amplios. El operador jurídico es también otro juez, el mismo juez en una sentencia suya anterior, pero también puede ser el abogado, el litigante, el asesor y el propio doctrinante. Y también hay esa acción de interpretar. Y en esa acción de interpretar, pues están ciertos elementos que no es solo cuando uno interpreta para un elemento, para un caso específico, sino que también hay otras interpretaciones que es intentando clasificar o codificar. Entonces, el papel del intérprete muchas veces no cae solo en el juez, sino, como lo decía en la diapositiva pasada, también en el doctrinante, y es muy importante porque acá se le da un gran papel a ese agente especial. A su vez, tenemos un triángulo en el centro, y ese triángulo en el centro es cómo hay tres tipos de interpretaciones a ese texto. Es una interpretación semántica, una interpretación material y una interpretación formal. Pues, digamos, para no quedarnos mucho acá, esta es una parte, digamos, muy teórica y simplemente para hacer la interpretación semántica muchas veces está dada, es cómo ese texto opera dentro de su propio sistema normativo. Entonces, ese texto está dentro de hace uso de unos materiales jurídicos. Entonces, si ese uso de los materiales jurídicos es congruente, entonces digamos que, y aquí pues también de manera amplia, por supuesto, tiene la interpretación semántica propiamente en materia gramatical, entonces opera todo eso, es cómo esos textos juegan. La interpretación pues material es una interpretación de cuáles son los conceptos que estamos viendo, que se puede sacar de ahí, que además de lo que dice la norma con la que termina siempre una sentencia,
nos está diciendo. Entonces de ahí se sacan una serie de elementos dependiendo de cada sistema jurídico, pues entre los más claros pues son los propios precedentes y a través de ciertas figuras que las han pulido mucho en los sistemas de la familia del common law, como es la ratio decidendi y los obiter dicta. Finalmente, la interpretación formal es una interpretación muy ligada a ese texto de la sentencia que es. Entonces, esa sentencia, si es una sentencia de legalidad o de constitucionalidad, o sea, que protege el ordenamiento jurídico, pensando en sentencias de medios de control de nulidad simple o de restablecimiento de derecho en materia de contencioso administrativo o las sentencias de constitucionalidad que revisa la Corte Constitucional o sentencias que tienen un efecto interpartes, típicos casos de responsabilidad, sea civil o extracontractual. Entonces, digamos que ese es el marco. A su vez, tenemos un esquema dinámico del precedente y ese esquema dinámico del precedente es cómo opera a la luz de este esquema. Y entonces, primero es un conjunto de sentencias y ese conjunto de sentencias, pues los operadores jurídicos deciden cuáles son interesantes para su caso, leen eso y extractan de eso unos protoprecedentes, se los presentan a un juez, es el juez del caso siguiente, y ese juez, que también escoge una de las sentencias, puede ser las que cada uno de los intervinientes en el proceso escogió, o una que él haya escogido, decide que hace parte del precedente y crea el precedente. Entonces es una especie de uso de esa sentencia dentro del marco de un proceso. En eso es un esquema, digamos, del precedente y es un poco amplio. Luego, para pasar al punto 2, y ya un poco voy a ir resumiendo para no demorarme pues, en el tiempo, lo que falta, quería pues expresar pues digamos algunas circunstancias destacables dentro de nuestro sistema jurídico colombiano. La primera circunstancia es el corte que hemos hecho a la luz también del marco de las conferencias que estamos dando, que es la Constitución Política de 1991, que ese es el punto inicial. Luego tenemos la operación de la Corte Constitucional, que es una organización que es novedosa en nuestro sistema jurídico colombiano porque no existía antes. Y esta Corte Constitucional opera en una jurisdicción que es la jurisdicción constitucional. Esta jurisdicción tiene una particularidad y a diferencia de las otras jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y dentro de la jurisdicción ordinaria, pues los civil, laboral y penal, tenemos también la jurisdicción contencioso administrativa. Ninguna de estas jurisdicciones todas tienen sus códigos principales. Está el Código Sustantivo del Trabajo, está el Código Civil y de Comercio, está el Código Penal y está, o hasta en ese momento estaba el Decreto 01 de 1984, el Código Administrativo. Ese es el primer, digamos, quiebre y circunstancia que uno tiene que relatar, porque está operando un tribunal que no tiene un código. Y entonces, como no tiene un código, tiene que tener otras nuevas maneras de interpretar el derecho. Entonces ya no es la típica manera que estaba acostumbrados los operadores jurídicos, los agentes del sistema, sino que hay que buscar otra manera. Luego aparece el libro de la doctrina de Diego Eduardo López Medina, El Derecho de los Jueces, que es un libro en el que viene a sistematizar un poco eso. No solo es la aparición de este libro, su primera edición, sino todo el papel que hace como doctrinante Diego Eduardo López Medina, que es tomar todo ese, digamos, un recorrido de lo que ha funcionado la Corte Constitucional en los 10 primeros años. El libro se empieza a construir a partir de la primera década de funcionamiento y luego expresar, sistematizar todo ese funcionamiento en ese libro. Después vienen ciertas sentencias de constitucionalidad en la que la Corte Constitucional
empieza a refrendar el valor del precedente y el valor de su propia jurisprudencia como vinculante, no solo para los fallos de tutela, sino para toda la operación del derecho, especialmente para la administración pública. Luego aparece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en el que ya la jurisprudencia en ese código empieza a aparecer. No solo en materia constitucional, la Corte Constitucional dijo que estaba integrada, que se debía de interpretar que estaba integrada también a eso, sino que le dice y crea ciertas figuras, instituciones, como son las sentencias de unificación del Consejo de Estado y los mecanismos para hacer cumplir a este. Luego, el último hito que tenemos es cómo el propio Consejo de Estado hace uso de sus sentencias de unificación y empieza a activar ese sistema, ese estímulo que ha cambiado el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué tenemos en general? ¿Qué es el precedente? Bueno, lo primero es que yo creo que no es más bien un criterio de autoridad. El precedente no podemos decir que sea una regla del precedente, primero porque nuestros sistemas jurídicos no tienen esa tradición de sistemas del common law, donde se ha respetado y donde hay una educación propia de los agentes, es decir, cuando se prepara a los futuros operadores jurídicos, pues ya hay una preparación a esto, apenas está estructurándose. Entonces, por ahora es una forma es persuasivo, es una manera de autoridad para sustentar sus principios. También es una manera como ha intentado la Corte Constitucional garantizar ciertos derechos y principios constitucionales. Y entonces es una manera de dar órdenes y decir que ya hay una especie de historia en el sistema jurídico y que no se puede cambiar. Y eso ha servido como un criterio no solo argumentativo, sino también normativo. El siguiente punto es esa informática jurídica. Entonces, los precedentes tenemos una dificultad y es, si bien durante muchos años un sistema ya bicentenario prácticamente, en el que con la independencia era un sistema altamente codificado, con unas técnicas en la operación del derecho se tienen que ir cambiando. Entonces, la informática jurídica es cómo disponer de esa información y cómo hacer esto. Es muy distinto, por ejemplo, los rules o las reglas en los sistemas del common law, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en los que se pone es el caso y el aspecto fáctico es importante. Aquí no. Aquí todavía, digamos, no es tan estricto como sistemas tan poderosos como el mexicano con sus tesis o las súmulas, el sistema brasilero, sino un sistema, digamos, mixto, en el que la relatoría intenta dar algunos conceptos, ponerlos, pero siempre esos conceptos no están ligados a la parte fáctica. Entonces, ahí viene otra estructura, otro cambio. O sea, no podemos hablar propiamente del precedente porque se elimina la parte fáctica. Entonces, tendríamos que hablar de otra institución o más bien decir que en nuestros sistemas jurídicos el precedente es algo muy distinto. Y la otra cuestión son las bases de datos. Las bases de datos son, por supuesto, parte en lo general privada y esas bases de datos intentan garantizar, y aquí deberíamos ponerle una atención porque las tecnologías de análisis de macrodatos o Big Data Analytics es lo que van a llevar, cómo van a operar, y entonces necesitaríamos conocer los algoritmos. Y a eso nos llevaría a preguntarnos, uno de los retos de los sistemas jurídicos actuales es qué algoritmo está utilizando para conocer esas bases de datos. Por ahora las bases de datos están eminentemente, son privadas y por ende los algoritmos también son privados, no son algoritmos abiertos al público donde se pueda ver todo el lenguaje de programación para que cualquiera pueda intervenir. Esto sería interesante y esto sería bueno, uno de los retos. Finalmente, para, digamos, cerrar un poco esto es,
tenemos unas jurisdicciones, me voy a centrar solo en dos jurisdicciones, que operan muy distinto porque pese a que tienen dos intenciones de estimular ese uso de la jurisprudencia en su operación. La jurisdicción constitucional, que no tiene código, no tiene, es, digamos, libre, no tiene una estructura jerárquica tan dura como las otras jurisdicciones, especialmente la contenciosa administrativa. Y con esta última es una jurisdicción que está a medio camino. Y es a esta última a la que deberíamos ponerle los ojos cómo va operando, porque es una jurisdicción también bicentenaria, que tiene una tradición muy larga, no solo en el sistema jurídico colombiano, sino en el modelo francés, de donde se toma, y que nos ayudaría a entender hoy ese concepto del precedente en los sistemas jurídicos colombianos. A 30 años de la Constitución, creo que eso es uno de los retos que deberíamos preguntar. Ya ha pasado cierto tiempo, ya ha cambiado la dinámica del sistema jurídico. No es más. Muchas gracias por la participación en este evento. Muchísimas gracias, doctor David Sierra. Ha sido muy ilustrativa su intervención. Bueno, queremos agradecer también a aquellas personas que se han conectado con nosotros a través de las redes. Y bueno, hay comentarios aquí que se los voy a trasladar y preguntas. Diana Isabel Molina dice que gran oportunidad de escuchar a Xiomara. Gracias por tus aportes en este espacio. Y ella pregunta: ¿crees que la experiencia de los tribunales para la paz colombianos irradian innovaciones constitucionales en el marco de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos? Y otra pregunta: ¿consideras que los alcances del derecho a la paz derivará en la generación de innovaciones constitucionales en torno a las víctimas, derechos innominados, los procesos de reparación y verdad? Muchas gracias por las preguntas y bueno, gracias por la presentación también que nos hizo el doctor Sierra ahora. Bueno, básicamente creo que la, la Jurisdicción Especial para la Paz, y yo siempre creo que estoy diciendo esto, en estos momentos es uno de los tribunales de justicia transicional más importantes, no solamente en América Latina, sino creo que está impactando al mundo entero. Y lo digo porque el modelo de justicia transicional que se trató de implementar o que se está implementando aquí en Colombia, pues tiene unas particularidades que otros tribunales penales internacionales que han existido y que aún persisten no las tienen. Y es que normalmente cuando se crean esos tribunales de justicia transicional, la transición que siempre nos han enseñado es que la transición es de un estado de guerra a un estado de paz. Es decir, se firma un acuerdo final de paz con ese grupo armado ilegal que lograba desestabilizar el aparato estatal, es decir, que lograba desestabilizar todo el andamiaje institucional. En Colombia es un caso generis porque no teníamos un solo grupo que hiciera eso. Tenemos otros grupos que también lo hacen. Entonces, al sentir que no hay esa transición y que todavía el conflicto armado persiste en algunos territorios, pues hace que la implementación del tribunal, de este tribunal transicional sea un poco más compleja. Lo que no impide que ejecutemos y hagamos nuestro trabajo y hagamos nuestras decisiones, sino que, reitero, hace un poco de complejidad a poder ejecutar este tipo de derechos. Entonces yo sí creo que va a impactar los nuevos constitucionalismos latinoamericanos, o sea, de eso estoy completamente segura, o sea, que el impacto que va a tener en las próximas constituciones, en las próximas incluso generaciones de derechos, que ahí impacta un poco con la próxima pregunta, con esos derechos innominados de los que hablan, con esos procesos de reparación, de verdad, pues creo que aquí nos va a tocar innovar un poco también frente al tema, pero también adelantarnos a lo que son estos procesos de justicia transicional, también de cara a que yo todavía creo que se va a poder firmar un acuerdo final de paz con ese otro grupo que logra desestabilizar el aparato estatal. Y en esa medida, las decisiones que tomemos ahora como Tribunal de Justicia Transicional, sé que están impactando esas negociaciones también. Entonces,
como tribunal de justicia transicional, creo que sí se van a impactar esos nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Creo que ya estamos impactando, que ya desde nuestra entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, tenemos unas funciones que son fundamentales para poder avanzar no solo en materia de protección de derechos a las víctimas, sino en la sociedad general, porque nuestra misión también, como lo veía, era lograr un máximo de justicia, pero al final lo que queremos es la reconciliación de la sociedad colombiana y poder hablar de un derecho a la paz con el cese de la violación a los derechos humanos y las infracciones graves que tenemos frente al derecho internacional humanitario. Gracias. Esta es una pregunta para David. La estructura de los precedentes constitucionales replantea la teoría de la sistematización legal para las corrientes clásicas del derecho, especialmente de la innovación de la preponderancia constitucional. Y otra pregunta, ¿es posible que la teoría de los precedentes con cortes menos progresistas implique retrocesos y regresividad de derechos constitucionales? Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Digamos que, bueno, la primera pregunta, entiendo, me disculpa la persona que hizo la pregunta, de pronto la estoy interpretando de manera errada. Si cree que no le estoy apuntando donde es, pues puede hacer un comentario. Primero, lo que yo entiendo por teoría de la sistematización legal para las corrientes clásicas del derecho. Entonces, yo creo que hay una cuestión que es, de entrada, yo no creo que haya un cambio en una estructura normativa, incluso en sistemas clásicos, en sistemas centenarios. Por clásico, prácticamente me refiero a lo que ya tenga más de 100 años de operar. Y los tribunales constitucionales pues ya tienen 100 años, y entonces el gran teórico famoso europeo pues es Hans Kelsen, y él ya tenía dentro de su marco la Constitución, ese marco estructurado, y de hecho lo pone como en la cabeza de la estructura jerárquica. Y en México también, en paralelo a eso, pues hay una Constitución en México y que ya le daba esa importancia a la Constitución como digamos, cierre de los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, sí puede haber un cambio en los sistemas codificadores y en materia especialmente en materia constitucional, porque nosotros no tenemos un código constitucional y no hay códigos de derechos, no hay códigos en los que se diga qué es o qué no es. Paralelo a esto, y seguramente también valdría la pena estudiarlo, pues yo la verdad me declaro un ignorante total, es lo que va a generar la justicia, nuestros dos jueces transicionales, lo que está dando justicia y paz, y la justicia especial para la paz, que van a ser tribunales en los que a la luz de un ordenamiento jurídico, en unas dinámicas especiales, como bien lo ha relatado la doctora Xiomara, van a cambiar. Entonces también son sistemas que no tienen código. Y entonces, como no tienen código, hay que intentar sistematizarlo de alguna manera. Y esto me sirve para tomar la última pregunta, o intentar responder la última pregunta. Yo creo que ya ha pasado. Pues el tribunal, el ejemplo es el impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, en el que el tribunal justamente tomó era un tribunal bastante conservador, y asumió y dio validez a un proceso en contra de lo que llamaríamos un ejecutivo progresista. Entonces eso está muy claro. ¿Qué pasa? Como nosotros no tenemos todavía esas maneras, como ideológicamente el legislador tenía la mayor importancia dentro de nuestros sistemas jurídicos, no está todavía muy claro lo que está en otros sistemas jurídicos de corte, como el common law. En Estados Unidos, los 9 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, prácticamente los operadores de ese sistema jurídico, los, digamos, conocen
y de hecho hubo bastante revuelo cuando Donald Trump, en su poder constitucional, nombró y cambió la distribución de la Suprema Corte de Justicia. Digamos, de pasar una corte en el que la mayoría era lo que se llama progresista a una corte conservadora. Nosotros no. En este momento, solo personas muy especializadas conocen cuál es la estructura de la Corte Constitucional, que es también un tribunal de 9 jueces, más fácil, pero ya si hablamos de las otras dos grandes cortes que producen jurisprudencia, que es la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, es muy difícil saber. O sea, ni siquiera podemos saber si tienen posiciones de qué sentido. Más que hablar de progresismo, no, yo creo que esa es una cuestión de ideología y está muy bien, cada uno entenderá qué es lo que es progresista y también eso depende de lo que tiene que tener un sistema, y estos sistemas de cortes constitucionales es una especie de siempre de pesos y contrapesos. Lo recordaba probablemente uno de los intervinientes en estas jornadas, el profesor Andrés Botero, que nuestro sistema ha sufrido muchos cambios porque se eliminan eso. Y entonces, esta operación que no es una operación digamos, de cambiar las disposiciones, sino es una de operar y de entender. Entonces, es igual de mal que salga un magistrado conservador o que tenga reconocimiento conservador y que todos sean progresistas, porque entonces eso operará. Y hay que recordar, al final los jueces hacen política jurídica. Política jurídica, ¿por qué? Porque cambian las normas y tienen, esa política jurídica va desde el juez promiscuo de un pueblo de un municipio de sexta categoría, hasta el juez constitucional, el juez penal de la Corte Suprema de Justicia, el consejero ponente, el consejero del Consejo de Estado. Tiene un poder y es ese poder de cambiar unas reglas. Por supuesto, el sistema tiene algunos, se activa las reglas de segundo orden para ver que no se opere, pero claro que hace política. Entonces, no hay que tenerle miedo, lo que uno tiene que hacer es ponerle más bien cuidado, es una especie de educación en nuestro propio sistema jurídico de saber cuáles son los jueces y no solo en todas las jurisdicciones importantes. Es muy bueno conocer los jueces. La doctora Xiomara es juez de la Justicia Especial para la Paz, entonces conocer también es esos jueces, cada uno de los jueces. En esto me declaro, digamos, un realista y realista en este sentido a la norteamericana, es decir, viene con una serie de ideologías, creencias y podrá modificar el sistema, entonces no hay que tenerle miedo a que llegue alguien siempre y cuando sepamos de ese alguien. Y por supuesto, para eso, digamos, está idealmente los sistemas de meritocracia, de que accedan los mejores y sin importar posiciones ideológicas, sino que accedan los mejores, que sean técnicamente suficientes en eso. Y se busca también, la doctora Xiomara puede, digamos, hablarlo desde su propia experiencia, eso, de llegar a posiciones incluso con sus propios colegas y que no siempre son armónicas, y no es un sistema armónico, sino es un sistema de defender argumentos y sustentarlos. Esa sería, pues, mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias. La doctora Xiomara mencionaba los manuales en los que contienen derechos y garantías de las víctimas. Adicional a ello, una pedagogía realizada para garantizar el conocimiento de estos derechos y garantías en algunos ámbitos. ¿Cómo garantizar que efectivamente las víctimas y sobre todo los ciudadanos del común puedan conocer estos manuales y estos derechos y garantías de las víctimas? Gracias. Bueno, pues antes de responder un poco eso, yo quisiera unirme un poco a la respuesta que estaba dando el profesor David. Y yo quisiera contarles un poquito, y perdón que me devuelva un poco antes de responder la pregunta que me haces, porque el tema que él habla es demasiado interesante y es cómo se van consolidando
este tipo de, por ejemplo, de tribunales de justicia transicional. Y yo aquí quisiera agregar que quizás lo novedoso de este tribunal de justicia transicional es la manera justo como se creó, porque ninguna corte en este país ha sido creada como se creó la justicia transicional. Y es que prácticamente se le preguntó a Colombia y dio una posibilidad a Colombia de decirle quiénes cumplen con los requisitos, son los requisitos, quién en Colombia tiene los requisitos para ser juez o para integrar este alto tribunal. Y ahí arrancamos una carrera, profesor David, donde participaron miles de personas en todo el país. Personas supremamente valiosas con todas las condiciones también para llegar. Tuvimos un grupo que fue conformado, así se conformó desde La Habana, establecieron básicamente quiénes conformarían la selección, quiénes serían los seleccionadores de estos magistrados y magistradas. Y yo creo que algo importante dentro de los perfiles que se tuvieron para seleccionarnos a nosotros y a nosotras, más allá de cumplir como los requisitos de profesional, de carrera académica, profesionalidad y etcétera, todo eso que creo que va, yo como mujer afrocolombiana valoro que hayan tenido en cuenta el perfil étnico. eh, que por primera vez en la historia de este país las altas cortes tuvieran una integración regional, es decir, que saliera un poco de Bogotá y todos sabemos que estas altas cortes han estado como muy marcadas, muy centralizadas en ello, que saliera un poco a las regiones, porque el conflicto armado se vive de manera desproporcionada y no justamente se vivió solo en Bogotá, sino que creo que de hecho impactó el resto del país. Entonces, que pudiéramos también llegar personas de territorio a integrar una alta corte y que además pudiéramos integrarla desde los diferentes pueblos étnicos. Aquí están los pueblos indígenas, magistrados indígenas. Yo actualmente soy la coordinadora de la comisión étnica que está integrada por magistrados étnicos. Y quiero decirles que, como lo decía David, es innegable que el ser magistrados étnicos nos marca y nos marca profundamente en todo lo que hacemos y nos marca porque de antemano venimos por un respeto frente a los derechos de los pueblos étnicos. Y en esa medida somos objetivos, somos imparciales, pero estamos completamente seguros de que aquí hay unos pueblos étnicos en el país. Y de cara a ellos es que también se deben tomar estas decisiones. Entonces, ahí voy a empatar un poco con la pregunta que me hacía usted, ¿sabe? Y es en esa medida que como venimos del territorio, como venimos de pueblos étnicos, entendemos lo frágil que es el conocimiento de lo que se hace desde una alta corte en el territorio. Por eso nosotros hemos tenido que ir al territorio. Yo personalmente nos hemos tomado el trabajo de, además de ser jueces, además de tener unos principios de estricta temporalidad, tener que ir al territorio y explicarle a las personas de primera mano qué es lo que estamos haciendo. Sobre todo a las víctimas, y en esa medida también como explicarles un poco cómo funciona la jurisdicción, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero también nos hemos dado la tarea de ver cómo, de una manera, de en esa mirada como jueces, también reconocer a la justicia especial indígena, reconocer a la justicia afrocolombiana, y estamos innovando mucho en estos temas. Por eso creo que sí se va a impactar el constitucionalismo latinoamericano, porque ya estamos hablando de justicia afrocolombiana, que no está reconocida en la Constitución Política de Colombia, pero nosotros desde la justicia transicional hemos también creado un protocolo donde hemos establecido la dinámica de coordinación y articulación con las justicias étnicas y también con el pueblo rum y con el pueblo gitano. Y en esa medida nos sentamos como jueces transicionales y nos sentamos con los jueces étnicos de este país a explicarles también la dinámica de la sociedad transicional, pero también a escuchar lo que tienen ellos para decirnos. En ese intercambio que nosotros llamamos un intercambio de saberes. Y creo que en esa lógica es que se debe impactar la justicia. Esto ha llevado entonces a que diferentes organizaciones sociales de base, por ejemplo, hayan participado, por ejemplo, en la elaboración del borrador de participación, del manual de participación de víctimas. Es decir, este manual prácticamente fue construido desde las organizaciones de víctimas, apoyado con la Organización Especial para la Paz, para que esto no fuera un trabajo de arriba hacia abajo, sino que desde la misma base que son las víctimas, ellas mismas nos dieran las luces y las herramientas de cómo querían que se pudiera garantizar una participación efectiva. Y creemos que así debe ser la justicia. La justicia, a veces nosotros, cuando estábamos en esos salones de clases y en el territorio,
siempre uno decía que sentía que a veces los jueces y las jueces tomaban decisiones muy alejadas de la realidad. Es decir, que no daban cuenta de lo que está pasando realmente en el territorio. Creo que como justicia transicional ya hemos aprendido bastante. Hemos aprendido mucho, valoramos todos los esfuerzos de la justicia ordinaria, nos ha enseñado un montón. Y creo que con esos aprendizajes de la justicia ordinaria, además de los aprendizajes de los otros tribunales de justicia transicional que han habido en el mundo, creo que tenemos bastante que aprender todavía más, pero también hay mucho por hacer al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Xiomara. Y bueno, sus últimas apreciaciones, doctor David, para cerrar pues en atención al tiempo y a sus agendas. Bueno, no, muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad, por compartir con la doctora Xiomara, pues por aprender finalmente. Yo creo que hay pues, una última reflexión que va muy de la mano con lo que ella dijo, y es desde el lugar que yo hablo, pues que es la epistemología social, lo que se busca es, hay unos académicos, especialmente un profesor español, Fernando Broncano, que habla de epistemología política. Y lo que viene a definir él es que los reconocimientos y las luchas no solo son políticas, también son de conocimiento. Y ese conocimiento, entonces, justamente lo que nos decía la doctora Xiomara, hablar de justicia afro, justicia étnica, no es solo una cuestión política, jurídica, es una cuestión también epistémica, porque ya nosotros estamos integrando que hay un problema de nuestro conocimiento, y entonces, a su vez, ese problema de conocimiento se tiene que trasladar. Esto nos lleva también a pensar los diseños, el diseño que va a tener un sistema jurídico. Entonces, se tiene que replicar. Hay muchos detractores de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no le admiten prácticamente nada, pero hay que ver por qué, si las formas como se eligen los jueces de los tribunales ordinarios, y por ordinarios pues ya establecidos en la Constitución de 1991, la Corte Constitucional, incluso los tribunales regionales, como son. Hay una especie de cooptación, pero esa cooptación, digamos, a pesar de que hay unos manuales, no hay una mayor publicidad. Entonces, también tenemos que preocuparnos con eso, y eso es parte de integrar de esa educación epistémica de cómo nosotros estamos construyendo esos valores. Y yo creo que a la luz de una constitución en la cual la gran mayoría estamos orgullosos, pues yo soy hijo de esta constitución, si bien pues, nací en la constitución anterior, pues no creo tener conciencia antes de las 91, entonces para mí todo viene bajo este marco de sistema normativo. Entonces hay que también uno educarse epistémicamente para justamente cambiar. Y estos eventos, eso es lo que hacen, un poco replicar eso, y por eso pues contento y agradable de uno de ser un actor, así sea pequeñito, en todo en este marco. Muchísimas gracias. Doctora Xiomara Balanta, doctor David Sierra, a los dos muchísimas gracias nuevamente en nombre de la Universidad de Nariño, de igual manera de la Universidad Autónoma Latinoamericana y por supuesto del Centro Cultural Leopoldo López Álvarez en Pasto. Les damos las gracias por compartir estas reflexiones, estas disertaciones, y bueno, son temas que quedan sobre la mesa para seguir dialogando y para seguir construyendo sobre ellos, de tal manera que muchas gracias a los dos. Y a ustedes que nos siguieron a través de Banrep Cultural, gracias también, que pasen un resto de tarde feliz, y los invitamos a continuar la programación de este seminario. El próximo jueves y viernes tendremos 4 perspectivas adicionales. Feliz tarde.